buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 4 de julio. La noticia del día es presentada por Claro. Llegaron las Claro ofertas para que te pases a ser full Claro por solo 1,055 lempiras al mes. La comunidad de San Manuel Coloete en el departamento de Lempira se encuentra en emergencia sanitaria tras confirmarse la muerte de 5 menores por síntomas similares: vómitos, fiebre, convulsiones y pérdida de conciencia. Según el aviso epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud, actualmente 9 menores se encuentran hospitalizados en el Catarino Rivas de San Pedro Sula. 7 niños y 2 niñas con edades que oscilan entre los 2 y 27 años. Autoridades sanitarias confirmaron que las autopsias preliminares apuntan a una posible intoxicación alimentaria por consumo de hongos silvestres tóxicos, específicamente Amanita muscaria, una variedad altamente peligrosa que crece durante esta temporada en zonas rurales del país. Ante ello, la Secretaría de Salud emitió una alerta nacional solicitando a la población evitar el consumo de hongos silvestres, los choros y de agua no potable. Mientras se desarrollan las investigaciones, las autoridades aseguran que están haciendo todos los esfuerzos para determinar con precisión la causa de los fallecimientos y evitar que se repitan más tragedias. Eric Rivera, un niño de 8 años que permanecía hospitalizado en el Mario Catarino Rivas desde el pasado 26 de junio, es la última de las víctimas de la tragedia de San Manuel Coloete. En 3 de los 5 casos que hemos recibido, la fatalidad de los cuadros han sido notoria y lastimosamente han perdido su vida. De estos 3 fallecidos, 2 son hermanos, ¿verdad? Y otra es de la misma comunidad, pero no es familia de los otros 2. Presentan cuadros bastante similares, con afectaciones hepáticas, renales y neurológicas. Se les ha hecho todos los exámenes que hemos tenido al alcance, estudios de bacterias, estudios de virus, estudios de imágenes para ver qué es lo que está sucediendo. La historia clínica, el conversatorio con los familiares indica que probablemente se trate de una intoxicación por alimentos consumidos en esta zona. Se sospecha que pueden ser hongos de tipo tóxico y se encuentra todavía el proceso de investigación por parte de las autoridades. Nosotros estamos en constante comunicación con Nivel Central, que ha desplegado un equipo especializado en la zona. Ya suman 5 menores fallecidos por esta causa en la comunidad. Los médicos informaron que otros 2 niños que aún permanecen hospitalizados están fuera de peligro y podrían ser dados de alta en los próximos días. 5 muertos y más de 10 personas heridas dejó como saldo un accidente vial entre un autobús y una rastra, registrado la mañana de este viernes en el sector de Los Hornos, en el municipio de Veracruz, en el departamento de Copán, confirmó el Sistema Nacional de Emergencias 911. Entre las personas fallecidas se identificó al conductor del autobús, Pedro Antonio Bocanegra, y una dama de 49 años de nombre Vilma Argentina Chinchilla, y otros 3 pasajeros aún no identificados. También se reportaron 13 personas heridas, varias en estado crítico, que fueron trasladadas de urgencia a los centros asistenciales. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte informó que iniciaron una investigación para esclarecer las causas del accidente. Entre los heridos hay 3 menores de edad y un adulto, algunos de ellos trasladados a San Pedro Sula. Transbordo del primer paciente por parte del personal a este algunos de los detalles. De 8. Levi Joel Figueroa, de 40 años, él ingresó con un TEC cerrado, él se encuentra estable. Jason Josué López Rodesno, de 15 años, él ingresa con una fractura en brazo derecho, con una fractura cerrada en miembro inferior derecho, con un trauma en ojo derecho. Asimismo ingresan 2 pacientes en estado bastante crítico de salud, uno de 17 años y otro de 9 años. El de 17 años se llama Juan Carlos Portillo.
Todos los pacientes están siendo atendidos por todo el personal médico del Hospital Mario Catarino Rivas. El estado de salud de 2 de los menores es reservado, mientras el personal médico hace todo lo posible por salvarles la vida, informaron las autoridades del Catarino Rivas. Al menos 6 personas perdieron la vida de manera violenta en el Distrito Central, 3 de estas en una nueva masacre perpetrada en el interior de un taller para motos ubicado en la colonia Villanueva. Es la masacre número 21 a nivel nacional hasta julio 2025. Las víctimas son los hermanos Jimmy, Freddy Zúñiga, hermanos del propietario del taller, y el joven de 17 años, Elvin Aarón Quiroz Beltrán. Tenían problemas, de seguro los dueños de ahí, no sé, la verdad no puedo decir nada. Usted sabe que él solo era un empleado. Empleado, trabajador. Preliminarmente se sabe que sujetos hasta ahora no identificados que vestían uniformes de la Dipanco llegaron a pie al taller Inversiones Zúñiga y al entrar obligaron a las víctimas a entrar a un cuarto de baño donde los asesinaron. Mis hipotes no tenían ni vicio, él solo tenía una meta en la mente, quería aprender ese trabajo para trabajar. Más temprano se reportaron otros asesinatos en el Distrito Central. Carlos Cuellar Hernández, Manuel Rivera Andino y el taxista VIP, Ever González. El estado de excepción sigue en vigencia pese a no ser aprobada la ampliación por el Congreso Nacional. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos critica la medida, arguyendo que este no ha dado los resultados esperados y desde su vigencia se registran más de 96 masacres, incluida la registrada este día en la colonia Villanueva de Tegucigalpa. En casi 31 meses de la puesta en marcha del estado de excepción, 6 de diciembre de 2022 y junio de 2025, 16 de los 18 departamentos de Honduras fue escenario de al menos 95 muertes múltiples, con 380 muertes según cifras del CONADE, que pide implementar un nuevo plan de acción real en torno a la seguridad. Como lo hemos podido observar y inclusive le hemos dado seguimiento a través del CONADE, y específicamente del Observatorio Nacional de Derechos Humanos, no ha dado los resultados esperados. Los cuerpos de hombres, mujeres y niñas fueron parte del escenario de muerte, bajo un instrumento ilegal de acuerdo con analistas, que sin dar los resultados prometidos ha sido extendido una vez más sin el visto bueno del Congreso Nacional. Hemos podido ver de que hay más de 95 masacres, 385 personas dentro de esas masacres en este año. Y en el transcurso del tiempo que tiene el estado de excepción, ha muerto 8 personas por día, haciendo un aproximado casi de 8.000 personas en este tiempo del estado de excepción. El fracaso del estado de excepción es el resultado de una política de seguridad que no fue estructurada desde sus inicios, aprovechado sí por funcionarios policiales para cometer ilícitos. No obstante, pocos casos han sido judicializados. En el marco del estado de excepción, la mayoría de los procesos que se han seguido han quedado inútiles y eso lo que permea es en impunidad a nivel nacional. Entonces eso hace que las acciones se repitan una y otra vez y no se logre dar con una respuesta concreta. El acuerdo del estado de excepción no es una ley, según fallo de la Sala Constitucional al admitir un recurso que presentaron abogados del Foro Jurídico Nacional. Sin embargo, se aplica sin tomar en cuenta ese precepto. En virtud de que no ha existido tal acto de legalidad. Fíjate bien, tampoco ha existido el debido proceso constitucional para hablar de una suspensión de derechos constitucionales. Eso no ha existido. Este viernes, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Seguridad, ha comunicado oficialmente una nueva ampliación al estado de excepción parcial. Bueno, el sector transporte está sufriendo. El sector transporte está experimentando una situación extrema de intimidación y de amenazas por parte de los extorsionadores. Los transportistas cuestionan que no solo deben cumplir la exigencia económica de estos grupos criminales, sino también la muerte de sus compañeros. El sector transporte en Honduras vive una situación extrema de intimidación y violencia proveniente de hasta 7 estructuras de extorsionadores que mediante amenazas los obligan a entregar dinero o bienes para dejarlos trabajar o morir si ignoran sus exigencias. La policía, pues creo que le han dejado
a cargo todo este proceso y no va a poder ser, o sea, eso no funciona así. Y lógicamente creo que ahí es donde ha sido la debilidad, porque por mucho estado de excepción que exista, pero si no hay interoperabilidad entre los juzgados, por ejemplo, el llevar a juicio a este tipo de cosas, pasan 2 años, quedan libres porque la misma ley así lo permite. Los transportistas deben pagar el impuesto de guerra que les imponen los grupos de extorsión y como víctimas ven diluirse las promesas que acompañaron al estado de excepción. Había una esperanza fijada, no solo del sector transporte del pueblo hondureño, con el estado de excepción. Lo vimos detalladamente, lo leímos, 8 ejes, 32 componentes, de los cuales solo se han cumplido, de los 32 componentes, solo 8. Lamentar que los pobres son los que ponemos los muertos y los empresarios de transporte ponemos los muertos y la plata. El sector transporte paga entre 40 y 50 millones cada mes por extorsión. En algunas ciudades le pagan hasta 6 bandas de extorsionadores. En algunos casos tenemos respuesta, en otros casos no, y cada día aparece una estructura y eso para nosotros es bastante preocupante porque pues esta gente pues al final pues no sabemos la hora que atacan a cualquier compañero, ¿verdad? Y pues dejan luto para nuestra familia porque no es de ahorita, usted sabe cuántos compañeros hemos perdido en décadas. La denuncia es fundamental para que las autoridades investiguen y sancionen a los grupos de extorsión o individuos, pero los transportistas dicen sentirse inseguros ante la poca respuesta estatal y judicial. A todos los transportistas del país que acuerpen y acompañen las operaciones que se desarrollan desde la DIPANCO, es necesario que compartan información y generen las alertas oportunas para iniciar con los procesos investigativos que conduzcan a la captura de estos individuos. En Honduras la extorsión ocurre a través de diversos medios, incluso aquellos que utilizan tecnologías o redes sociales. Más adelante le informaremos, libre le cae a Isis Cuellar. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. En medio de una alerta sanitaria por la amenaza del sarampión en Honduras y en un contexto complejo y desafiante para la salud pública, como lo fue la pandemia por COVID-19, el Colegio Médico de Honduras inició a capacitar a sus agremiados para brindar una respuesta rápida y eficaz en el abordaje de casos de sarampión. Una campaña a todos los médicos del país, donde se conectaron 1.200 médicos que recibieron una capacitación directa de personas que de primera mano conocen la enfermedad. Estuvimos hablando con médicos de México, que son donde tienen ahorita pues sarampión viable, ¿verdad? Y médicos de Colombia, que es donde hay fiebre amarilla, que son las 2 entidades que han estado pues emergiendo en ese momento. Y todos los médicos del país hemos sido capacitados referente a lo que son los síntomas de la nueva reaparición. Recuerden que es una enfermedad emergente que los que nacimos en los 80 pues no la conocemos. Las autoridades destacan que estas acciones son fundamentales para mitigar el ingreso del sarampión en la región, al tiempo que reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada, cumplir con el esquema de vacunación y acudir de inmediato a consulta médica ante la aparición de síntomas como fiebre, erupciones cutáneas, tos o conjuntivitis. Y en nuestra nota positiva, del 31 de julio al 3 de agosto se realizará la 4ª Feria Internacional del Libro. La noticia positiva es presentada por Banrural. No solo es una remesa, es salud, vivienda, educación, desarrollo. Dile a tus familiares en el extranjero que te envíen tus remesas por Banrural. Autoridades hondureñas junto a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán realizaron este viernes el lanzamiento oficial de la 4ª Feria Internacional del Libro de Honduras 2025. Se llevará a cabo en Tegucigalpa del 31 de julio al 3 de agosto y en San Pedro Sula el 15 y 16 de agosto. Habrán presentaciones de libros, talleres, dentro de esto va a haber también un masterclass de poesía, van a haber conciertos
van a haber actividades para todo tipo de público y para todas las edades en el campus de la Universidad Pedagógica Nacional. La iniciativa, que por primera vez se desarrollará de forma simultánea en la capital y en San Pedro Sula, tiene como objetivo principal promover el acceso a libros e inspirar a los autores a continuar generando educación y cultura a través de sus obras. Autores casi nacionales, son casi 30 los que están participando y 20 autores internacionales. Cabe también recalcar que hay participación de 19 editoriales y aproximadamente 20 librerías y tiendas de artesanías. Así que va a ser una fiesta muy bonita para que los hondureños vengan a participar. La cuarta edición de la Feria del Libro tiene como lema Leer para Vencer y se enfocará en expresiones literarias que aborden diversas formas de resiliencia para inspirar, transformar y empoderar a la sociedad hondureña. Ha dañado tanto su imagen que las principales autoridades del Partido Libertad y Refundación, entre ellas la candidata presidencial Rixi Moncada, han pedido hoy cancelar el Fondo Social y también han exigido castigo para los diputados corruptos, entre ellos Isis Cuellar. En una reunión que duró más de 4 horas, la Coordinación Nacional del Partido Libre aprobó suspender a la diputada por Copán Isis Cuellar de todos los cargos que ostenta a lo interno del Congreso Nacional, de la institución política y de su aspiración a la reelección como congresista, por su vinculación en el caso de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol. Suspender a la diputada por el departamento de Copán, Isis Carolina Cuellar Erazo, de todos sus cargos. Vicepresidenta en el Congreso Nacional de la República, subjefa de bancada en el Congreso Nacional, coordinadora departamental, miembro de la Coordinación Nacional y candidata a la Diputación del Partido Libre. Asimismo, se definió también la cancelación del Fondo Social aprobado por el Congreso Nacional y que las instituciones no aprueben más proyectos durante dure la investigación. Cancelación inmediata del Fondo Social aprobado por el Congreso Nacional. Durante el tiempo que dure la investigación de los supuestos actos de corrupción denunciados y trascendidos públicamente, las instituciones no deben aprobar más proyectos. 3. Cancelación mediante decreto ejecutivo del uso para más proyectos del Fondo Social del Congreso Nacional. También las autoridades de Libertad y Refundación piden a los diputados de su bancada en el Congreso que se despojen de la inmunidad parlamentaria y que se presente una iniciativa de ley para que sea derogado ese beneficio. Además, se explicó que todo diputado se debe renunciar a su aspiración política si se comprueba su participación en la desviación de fondos públicos. Por su parte, la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, aseguró que el mensaje que envía Libre hoy contra la corrupción es contundente. Nuestro mensaje al pueblo es contundente. No toleramos la corrupción de nadie, menos aún de los miembros del Partido Libre. Cualquiera que osare en traicionar la misión del pueblo con corrupción, aplicaremos las mismas medidas hasta la expulsión partidaria. Por último, Libre también exigió y pidió apoyar las publicaciones del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, sobre las subvenciones otorgadas por el legislativo a los diputados del Partido Nacional, Liberal, Partido Salvador de Honduras, Democracia Cristiana, PAC y Libre, al igual que la presentación de una iniciativa de ley para eliminar la potestad de la presidencia de ese poder del Estado para otorgar fondos públicos de manera discrecional. Entre las decisiones adoptadas también se exigió la intervención del Ministerio Público y Poder Judicial con acciones inmediatas, con allanamientos, secuestro de documentos y hasta congelamiento de cuentas contra estas redes de corrupción denunciadas y exponerlas públicamente. José Andino, Telenoticias. TN5 en línea es presentado por La Curazao,
Tu mejor compra comienza con una credioportunidad. Disfruta de grandes beneficios con tus compras al crédito. Solicita tu crédito ya. El escándalo del video del checazo de Cedesol sigue generando reacciones en las redes sociales, y más con la separación de sus cargos en el Partido Libre de la diputada Isis Cuellar. Ashley Matute comentó que es puro show y una estrategia más de Libre, y nadie se las cree, aseguró. Mientras que Natacha Castillo indicó que si ella es inocente, que diga toda la verdad y cante quién es el culpable. Por su parte, Abilio Murillo se fue más de frente contra Cuellar y dice que la lleven a juicio. En tanto, Giovanni Ochoa aseguró que nadie les cree ya. Así son la mayoría de hondureños, creemos que va a salir bien librada, afirmó este internauta. Por último, Oscar Martínez le deseó felices vacaciones, al igual que Carlos Zelaya. En esta conferencia, la diputada Hortensia Zelaya también se refirió sobre el avance en la investigación que se realiza contra el exprecandidato presidencial y diputado Jorge Calix por la supuesta desviación de fondos en el Instituto de la Propiedad. Hoy hemos recibido información que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, antes de irse de vacaciones, resolvió a favor de Jorge Calix el recurso de amparo administrativo número SCO-0019-2025, interpuesto por el abogado Juan Sánchez Cantillano, otorgándolo con suspensión provisional del acto reclamado y bajo la responsabilidad del recurrente, ordenándole al Ministerio Público la remisión de los antecedentes de la denuncia interpuesta por el exministro de Finanzas, Marlon Ochoa, por la corrupción en el Instituto de la Propiedad, acto que demuestra el galopante avance de la corrupción en los organismos de administración de justicia. Es una de las grandes debilidades de nuestro Estado de Derecho. Indistintamente, si es o no culpable Jorge Calix de lo que se le imputa, como en el Poder Ejecutivo saben lo que ha resuelto el Poder Judicial, como en el Poder Ejecutivo se anticipan a revelar una información que no la ha hecho pública el Poder Judicial. Miren, este asunto de Cedesol tiene tan desesperado al partido en el gobierno, que hoy tratan de embarrar a medio mundo, ya sea que tengan o no la razón. Pero resulta impensable en un Estado de Derecho que un poder del Estado, como es el Ejecutivo o como es el Legislativo, se den cuenta de lo que está resolviendo el Poder Judicial o de lo que ha decidido el Poder Judicial. El mensaje es: ¿dónde queda la separación de poderes? ¿Dónde queda la separación de poderes ante esta situación complicada que está viviendo el Partido Libertad y Refundación? Hay que decir también que la oposición se aprovecha porque está en este momento emitiendo un comunicado del Partido Nacional que ha cometido en el pasado los mismos vicios que hoy está cometiendo Libre. Pero claro, en oposición, los partidos se aprovechan, entre ellos el Partido Nacional. ¿Qué dice el Partido Nacional? Dice que en apenas 3 meses Cedesol desvió casi 1.000 millones de lempiras destinados a programas sociales, transformándolos en camisetas, banderas y sobornos para comprar lealtades y financiar la campaña de Libertad y Refundación. Este saqueo descarado atropella a Honduras entera y exige justicia inmediata. Es decir, lo mismo que Libre criticaba cuando el Partido Nacional gobernó 12 años Honduras, hoy el Partido Nacional está criticando a Libre porque Libre hace lo que ellos hicieron durante 12 años. Mire cómo es la política hondureña y la debilidad institucional que tenemos. Quien combate la corrupción actúa con la ley en la mano, no con obstáculos o con espectáculos de tribunales populares ni marchas refundacionales. Si Libertad y Refundación fuera coherente,
ya habría interpuesto denuncias formales ante el Ministerio Público, entregado todas las pruebas documentales y solicitado el aseguramiento inmediato de los bienes de los responsables. Suspender a una diputada, renunciar simbólicamente al fuero o proclamar rupturas con familias poderosas son cortinas de humo. Los verdaderos implicados continúan administrando los fondos del pueblo. Como gobierno, Libertad y Refundación debería exigir al Ministerio Público la misma celeridad que ha mostrado en otros procesos. Ninguna candidata está facultada para dictar órdenes a los órganos de justicia. Honduras exige sin dilación la judicialización de los responsables, la divulgación del listado completo de personas involucradas, la restitución de cada lempira sustraído y la actuación independiente, sin excusas, del Ministerio Público. Bueno, ese es el comunicado del Partido Nacional. Ese es el comunicado del Partido Nacional. Los dos partidos centenarios y este de reciente constitución después del golpe de Estado Libre cometen los mismos vicios. Se critican al gobierno en oposición, pero cuando son gobierno cometen los mismos errores y quienes cometieron esos errores vuelven a criticar a quien está en el control político del país. Esa es la democracia, la imperfección de la democracia y los malos comportamientos que deben corregirse. A través de un mensaje en la cuenta de X, la exprecandidata presidencial y diputada liberal Maribel Espinosa acusó a Libre de sacrificar a sus propios miembros del partido con tal de seguir en el poder. En el siguiente mensaje: la cúpula de Libre son capaces hasta de acabar con sus propios fieles ejecutores o sirvientes con tal de apartarse del escándalo y quedarse en el poder a como dé lugar. Pero ¿cómo pueden apartarse de la hediondez si es claro que fue la cúpula de Libre en el Ejecutivo y el Legislativo quienes planearon, revivieron y ejecutaron el fondo departamental mediante el disfraz de fondo social para seguir controlando y usando los fondos públicos para proselitismo de su partido y otras vainas? Es decir, más corrupción, expresó la congresista Maribel Espinosa. Y con este escándalo de corrupción que lo ha admitido el mismo Libre, en Sede Sol, ya saben ustedes lo que ha decidido en torno a la diputada Cuellar, hasta la misma universidad, la principal universidad pública, la están embarrando. Y esta se defiende. Con molestia y preocupación ha reaccionado la máxima casa de estudios luego que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, afirmara que se le entregó a la Universidad Autónoma de Honduras fondos a través de la Dirección General de Desarrollo Profesional, una unidad que ni siquiera existe, se asegura desde la alma mater. Pero los cuestionamientos de lo revelado por Redondo no solo provienen de la... sino también de otros sectores que advierten que en este caso del checazo se mencionan nombres de otras instituciones y personas que niegan haber recibido fondos, con lo que se confirma que existe un patrón de suplantación de identidades y otros delitos conexos. En ningún momento la universidad ha solicitado, ni gestionado, ni utilizado alguna de estas ayudas sociales o subvenciones. Así desmiente la Universidad Nacional al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, luego de asegurar que entregó fondos a la máxima casa de estudios a través de la Dirección General de Desarrollo Profesional, una unidad que ni siquiera existe. No existe una dependencia bajo ese nombre. Realmente nos sorprendió ver que se mencionaban instancias que no están dentro de la estructura organizativa de la universidad, y en este punto pues simplemente también aclarar de que igual la universidad cumple con diferentes controles y procedimientos administrativos en el caso de recibir ayudas, y esto ya están debidamente documentados y tienen que cumplir con todo un protocolo interno para garantizar que se puedan recibir y sobre todo utilizar. A criterio de esta especialista, el caso de la UNAC, que salió a desmarcarse del escándalo del mal manejo de recursos públicos que salpica al Legislativo y a la Secretaría de Desarrollo Social Sede Sol, es el más claro ejemplo de los métodos usados tradicionalmente en el país para saquear las arcas del Estado. Identifica también patrones específicos como la suplantación de identidad, falsificación de documentos públicos y abuso de los poderes de los funcionarios, tal y como ocurrió en los casos destapados por la extinta Maxi. El caso de Pandora, un saqueo millonario a la Secretaría de Agricultura y Ganadería en el que se destinaron estos fondos para la Secretaría y se presumió
y se falsificaron facturas y contratos que supuestamente estaban destinados a campesinos en concreto, pero estos fondos nunca llegaron. Hablemos también del caso de Red de Diputados, que también se utilizaban a personas naturales y jurídicas para esta desviación. Para este analista, la situación solo es un claro patrón de cleptocracia, un sistema en el que prima el interés por el enriquecimiento particular a costa de los bienes públicos. Destaca incluso la desfachatez del Congreso Nacional al tratar de justificar el desvío de fondos para iglesias, escuelas, universidades e incluso emprendimientos de maletín, tal y como ocurrió en gobiernos anteriores, lo que evidencia que en Honduras solo cambian los actores de corrupción, pero los métodos siguen siendo los mismos. En aquel entonces creaban ONGs de maletín, de fachada, y hoy lo que se están creando son emprendedores de fachada y de maletín. Esos son mecanismos de corrupción sistematizados que se están diseñados para defalcar continuamente el dinero público año tras año. Y el gran problema en esto es que los controles no funcionan, no están activos, no hay transparencia, no hay rendición de cuentas. Los entendidos señalan que las aclaraciones públicas hechas por la UNAI y algunas personas naturales que han buscado limpiar sus nombres separándose del escándalo amerita una investigación de oficio del Ministerio Público y la Secretaría de Transparencia, institución gubernamental que aseguraba no había ocurrido ningún acto de corrupción durante la administración de la presidenta Castro. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, reveló este viernes que están detenidos los procesos de pago de los servicios brindados por las empresas de transporte e imprentas de las elecciones primarias debido al secuestro de documentos que realizó el Ministerio Público por la investigación del traslado irregular de las maletas electorales. Es lo mismo que estábamos diciendo. Básicamente hay dos tipos de situaciones, en donde cumplieron y en donde no. En donde cumplieron se deben honrar los compromisos, en donde no cumplieron se deben ejecutar las garantías. En este caso ninguna de las dos cosas se puede hacer porque interrumpieron los procesos administrativos en plena ejecución. No llevaron copias certificadas, sino que nos dejaron a nosotros con las copias certificadas. De tal manera que no solo comprometen esta etapa, en su momento comprometieron la ejecución misma de los proyectos en el Consejo Nacional Electoral desde otros estamentos públicos, que más allá de la investigación se dotaron de atribuciones que no tienen, entorpeciendo los procesos dentro del CNE e incluso colocándose como una especie de jefe del CNE. La reacción de López fue al ser consultada por el reclamo de algunos transportistas por el pago de 74 millones de lempiras por los servicios brindados en las elecciones primarias, pero indicó que está viendo cómo resolver el tema. 6 candidaturas independientes en el nivel de corporación municipal lograron pasar los filtros del Consejo Nacional Electoral para participar en las elecciones generales del último domingo de noviembre. Cumpliendo con la fecha establecida en el cronograma electoral, emitió la resolución favorable para 6 candidaturas independientes, todas a nivel electivo municipal. De igual manera, pues se resolvió conforme a derecho aquellas candidaturas que no procedieron, haciéndole ver a cada uno de los interesados pues que les asiste el derecho a poder recurrir a esta decisión. Las candidaturas que están inscritas para la fiesta electoral son Sigamos asegurando juntos el desarrollo de nuestro municipio de la vía de San Antonio Comayagua, Todos por Umuya, Umuya Comayagua, Unidos por Jacaliapa, Jacaliapa El Paraíso, Renacer Amapala, Amapala Valle, Nuevos Ideales, Tatumbla, Francisco Morazán y Alianza por Arenal, 1802 Arenal Lloro. El CNE recibió un total de 32 solicitudes de candidatura, de las cuales 6 pasaron de 26 a nivel municipal y se desestimaron 5. Molesto por la no inscripción de 6 candidaturas independientes en el nivel electivo municipal, el aspirante a la alcaldía de San Pedro Sula, Víctor Fernández, llegó hasta el Consejo Nacional Electoral para presentar un recurso de reposición en contra de la resolución que las deja fuera de las elecciones generales del último domingo de noviembre. En primer lugar, porque eso es lo que procede legalmente, pero en segundo lugar, porque la resolución que emitió el Consejo Nacional Electoral en realidad es un atentado a la democracia. Genera una profunda preocupación porque esa resolución no respeta el principio de legalidad, esa resolución irrespeta incluso el dictamen del Departamento Legal de este Consejo Nacional Electoral que estableció que todos los requisitos, al menos la candidatura independiente de San Pedro Sula y las que nosotros lideramos, se cumplieron cabalmente. Las 6 candidaturas que presentaron este escrito son de San Pedro Sula, Puerto Cortés, Esparta, La Masica, Tela y El Progreso.
Según Fernández, el CNE emitió su resolución de acuerdo a un informe técnico del Registro Nacional de las Personas sobre las huellas dactilares, el cual considera fraudulento. El que no tiene ningún rigor técnico, al que sabe estos consejeros del Consejo Nacional Electoral que no tienen ningún peso técnico, no tienen ninguna explicación, no se sabe cuál fue la tecnología que se utilizó para aplicarlo, no se sabe si hubo intervención humana, nadie lo firma a ver quién operó la evaluación de nuestras huellas digitales, y tampoco nos dieron oportunidad de aclarar, de llamar a la gente que cuestionan sobre su huella para que venga a ratificarla. De acuerdo a Fernández, habían presentado la inscripción para 6 candidaturas independientes, pero solo lograron inscribir la de Amapala Valle. La presidenta del CNE, Cosel López, explicó que el Pleno analizará el escrito para ver si se admite o no, pero indicó que la resolución se adoptó bajo los parámetros de la Dirección de Organizaciones Políticas y Candidaturas. Y tenemos que revisar todos los expedientes. Todas las cosas deben ser analizadas con base en derecho, ¿verdad? Y en eso no influye el ánimo particular de nadie, así que con aplicación de la ley tendremos una claridad de exactamente qué sucedió. Si hay lugar, se otorgará. Si no hay lugar en derecho, pues no se otorgará. Al final, el órgano electoral solo inscribió 6 de 32 candidaturas independientes que se presentaron, todas en el nivel electivo municipal, mientras que las que impugnaron el proceso aún les queda el recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral, si el CNE desestima el recurso de reposición que fue presentado este viernes. Un reciente informe presentado por el Laboratorio de Investigación Nodo revela que de no renovarse el estatus de protección temporal TPS, además de poner en peligro a más de 54,000 hondureños, también se pone en riesgo el futuro de sus hijos nacidos en Estados Unidos. El documento también advierte que el impacto económico de la no renovación del TPS sería de hasta $211 millones anuales, producto del envío de remesas. En un informe denominado El costo humano de una decisión política, realizado por Héctor Corrales, director del Laboratorio de Investigación Nodo, se revela que el vencimiento del TPS no solo pone en peligro el futuro de más de 54,000 hondureños, sino también el de sus hijos nacidos en ese país. El informe señala que aproximadamente 53,500 niños podrían ser separados de sus padres en Estados Unidos. 54,000 tepecianos, de los cuales tienen en un promedio 2 hijos y al menos uno es un ciudadano estadounidense, que van a tener que tomar una decisión bien complicada. Es decir, se regresan a su país mientras dejan a sus hijos estadounidenses en los Estados Unidos o se quedan informalmente a trabajar y con el peligro de que los agarren, los deporten, no tengan las protecciones laborales, ganen menos. En el documento, además, se asegura que de no renovarse el TPS, el impacto económico anual, producto del envío de remesas, sería entre 162 a 211 millones de dólares, porque la pérdida de trabajo reduciría inevitablemente los ingresos de los tepecianos y, por ende, los envíos a más de 35,000 hogares en Honduras. Estimamos nosotros es que aproximadamente 35,000 hogares en Honduras están recibiendo remesas de específicamente los tepecianos, ¿verdad? Entonces es también importante recordar de que si se cancela el TPS, estos tepecianos no van a regresar ni todos ni van a regresar inmediatamente, ¿verdad? La mayoría van a quedarse indocumentados. Lo que pasa es que eso los entra a una economía informal, a donde su trabajo es más precario y a donde tienen menos seguridad. Corrales explica que aunque el TPS vence este 5 de julio, este pasa por una extensión automática de 6 meses. Sin embargo, su futuro se decidirá por 3 vías: una cancelación formal, extensión formal o el limbo automático. El gobierno de Estados Unidos tenía que publicar su decisión el 5 de mayo, es decir, 60 días antes de que venciera. La ley dice que si no lo publica en ese tiempo, se extiende automáticamente 6 meses. Sin embargo, el gobierno puede publicar en cualquier momento la cancelación del TPS y dar solo 60 días de antelación. Así que ahorita está extendido hasta el 5 de enero de 2026, pero si el gobierno estadounidense decide dejarlo solo por 2 meses más, puede ocurrir en cualquier momento. El académico aclara que la crisis actual del TPS se deriva de una decisión de la administración Trump, porque, aunque el gobierno ha tenido un discurso confrontativo, al final ha aceptado las exigencias del gobierno de Estados Unidos.
Cada minuto que pasa, la incertidumbre crece en los hondureños amparados en el TPS en Estados Unidos. La preocupación crece porque de no renovarse el mecanismo de protección, el riesgo no es solo para los tepecianos, sino también para sus hijos que nacieron en ese país del norte, tal y como lo advierte el informe El costo humano de una decisión política presentado por Nodo. A pocas horas del vencimiento del TPS, los más de 54,000 hondureños en Estados Unidos se mantienen en incertidumbre y les preocupa ser separados de sus hijos y dejarlos al cuidado del Estado, tal como se expone en el reciente informe denominado El costo humano de una decisión política, elaborado por el Laboratorio de Investigación Nodo. Que estos hondureños tienen hijos nacidos en Estados Unidos y si ellos fueran deportados, estos niños tendrían que ser reubicados en hogares temporales y de esta forma exponerlos a una crisis psicológica. El drama humano que se vive en los Estados Unidos preocupa al director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Rolando Sierra, por las consecuencias y el impacto económico que esto podría tener en Honduras. Desde ya, el gobierno debe ir preparando las condiciones de reinserción laboral para los hondureños que pudieran ser deportados, asegura Sierra. Fundamental, digamos, que el gobierno de Honduras, por un lado, busque la continuidad de este mecanismo, como también se prepare en función, digamos, que el escenario pueda ser negativo, de no continuidad, y esto significaría la deportación de miles de hondureños y que, por lo tanto, esto es un desafío para la sociedad hondureña de la reinserción sociolaboral, socioeducativa. El silencio de la administración Trump sobre una nueva prórroga o una solución permanente del TPS intimida, dice Sally Valladares, experta en temas migratorios. Ya lo hemos visto, el hecho de que ya se han producido separaciones de familias, no solamente desde el momento de que los hondureños que salen de este país se enfrentan a la separación de las familias, también pues estamos viendo el hecho de cuando ya los hondureños que han hecho su familia ya, que han logrado llevar a su familia hacia Estados Unidos, pues también es una situación donde sabemos que los hijos, que las esposas van a terminar sufriendo. Se estima que en su mayoría el migrante hondureño llegó a Estados Unidos desde hace 25 años, lo que significa que ha pasado la mayor parte de su vida adulta en ese país. Y esta permanencia se traduce en una notable inversión en su futuro, ya que 1 de cada 3 hondureños es dueño de su vivienda en Honduras. Bueno, sobre esta temática, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Antonio García, ha enviado un mensaje de tranquilidad a la comunidad hondureña en Estados Unidos, al afirmar que por disposición legal, el programa se extiende automáticamente por 6 meses más. Si los estadounidenses niegan la ampliación del TPS, es lo que quiere decir el viceministro de Relaciones Exteriores, este se extiende por 6 meses más. Hace 60 días debieron haberse pronunciado conforme a la ley. El anuncio no se dio y eso por defecto implica una prórroga automática, explicó el funcionario en declaraciones a los medios de comunicación este día. Detalló que la legislación migratoria de Estados Unidos establece que si no se emite un anuncio formal 60 días antes del vencimiento del TPS, este debe renovarse automáticamente. En ese sentido, recalcó que el silencio administrativo de las autoridades norteamericanas ha jugado a favor de los beneficiarios hondureños. Solo que 6 meses más, pues. 6 meses más, sí. Pero la información, la noticia fuerte es que si hay silencio administrativo de Estados Unidos, como lo dice el vicecanciller, es que Estados Unidos no renovó el TPS. Y la conformidad del viceministro es que por lo menos 6 meses más están amparados legalmente los tepecianos hondureños, que son más de 50,000 en los Estados Unidos. La ex primera dama Ana García de Hernández confirmó este viernes en entrevista con HRN que la Embajada de Estados Unidos restituyó la visa a doña Elvira Alvarado, madre del expresidente Juan Orlando Hernández. Gracias a esta resolución, la madre del exmandatario podrá viajar próximamente a Estados Unidos para visitar a sus hijos,
Juan Orlando y Juan Antonio Hernández, ambos sentenciados por delitos de narcotráfico en Estados Unidos. Hemos recibido esta noticia con mucha emoción. Juan Orlando ya lo sabe y está muy contento. Hablé con él recientemente y fue una conversación bastante amena. Está fortalecido y con mucha fe, expresó García, al tiempo de anunciar que continuarán gestionando la restitución de visas para otros parientes. De regreso con la información nacional en nuestra sección Viernes Cultural, la periodista Carolina Martínez nos cuenta que continúa la exposición artística penitenciaria El arte no conoce grilletes y además nos invita este fin de semana a participar de talleres de pintura en acrílico y caricatura, todo de manera gratuita. Así es, muy buenas noches a todos. En nuestra sección Viernes Cultural le continuamos presentando cómo la creatividad humana no tiene barreras, especialmente la de nuestros hermanos hondureños. En ese sentido, les cuento que continúa en la sede de la Alianza Francesa de Tegucigalpa la exposición artística penitenciaria El arte no conoce grilletes. Esta exposición presenta obras realizadas por personas privadas de libertad, quienes, a través del arte, encuentran un medio de expresión, transformación y esperanza, una muestra profunda y conmovedora que nos recuerda que el arte puede florecer incluso en los contextos más difíciles. En su mayoría, las obras son paisajes en acrílico, como ser atardeceres y montañas. La exposición estará disponible al público hasta el 18 de julio y la entrada es gratuita. Usted y su familia pueden visitarla de martes a sábado a partir de las 9 de la mañana. Y para este fin de semana lo invitamos a aprender y a disfrutar de talleres gratuitos de pintura en acrílico y caricatura, gracias a la colaboración del Centro de Arte y Cultura de la UNA y la Escuela Nacional de Bellas Artes. Este sábado, el Centro de Arte y Cultura de la UNA, en colaboración con la Escuela Nacional de Bellas Artes, ofrece talleres de pintura en acrílico y caricatura a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y están dirigidos a personas mayores de 15 años totalmente gratuito, aunque los materiales son por cuenta de los participantes. Pero también este fin de semana usted puede ser parte de la 12ª edición de Gracias Convoca, con una vibrante agenda cultural en el marco del Mes de la Identidad Nacional. El occidente del país lo espera. El evento Gracias Convoca, que no solo reúne a los hacedores de cultura, sino que invita a todo el país a reencontrarse con su identidad, y usted mañana sábado podrá disfrutar de esta edición que ofrece una programación diversa que incluye productos culturales de primera mano, escritores, pintores, conferencistas, buena música, poesía, teatro y cine. Perfecto para disfrutar entre familia y amigos. Sin duda, una variedad de actividades de las que usted puede ser parte para continuar impulsando juntos el arte y la cultura de nuestro país. Nos vemos en la próxima. Feliz noche. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. Los precios de los combustibles registrarán alzas el próximo lunes. El galón de gasolina superior incrementará 67 centavos, su nuevo precio será de 103.80, mientras que la regular subirá a 58 centavos, quedando en 94.90 lempiras. Por su lado, el queroseno tendrá un alza de 1.60 para un precio de 76.13, mientras que el diésel subirá a 1.77, reflejando un nuevo precio de 86.04 lempiras. Por otra parte, el LPG vehicular subirá 2 centavos, quedando en 47.12 lempiras a partir del próximo lunes. El Minuto Financiero es presentado por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. La demanda de créditos en el sistema financiero se ha desacelerado fuertemente en el último año al reducirse de 18% a 8%, lo que según economistas se deriva de las altas tasas de interés, una menor actividad económica y la incertidumbre política. La actividad económica que se está desacelerando
y que prácticamente por la incertidumbre política y debido también a la incapacidad de generar nuevos empleos, nuevos puestos de trabajo, aunado al tema de bajos ingresos, imposibilita a los hogares, a las empresas de tener cierta dinámica, recapitalizarse. La tasa de interés promedio para nuevos créditos supera el 16% y la tasa sobre los saldos se ubicó en más del 18%. En consecuencia, algunos sectores están pagando intereses superiores al 20% y 30% por sus préstamos, según informe del Banco Central de Honduras. Luego que algunos representantes de los productores negaran que hayan logrado un acuerdo de garantía de precio y un contrato de compra-venta del arroz, el secretario de Desarrollo Económico aclaró este viernes que el convenio es con IMA para fijar en 545 lempiras el precio del quintal de arroz y que los industriales también han aceptado seguir comprando la cosecha nacional. Si ellos quieren negociar precios diferenciados, pues ellos son dueños de su empresa, son dueños de su arroz que producen y lo pueden ir a negociar. Pero nosotros como gobierno, el precio de referencia que tenemos en el análisis con agricultura es de 545 lempiras. Y a los que le vendan arroz Granza Lima, a ese precio se lo vamos a pagar. Según Cerrato, un pequeño grupo de grandes productores están tratando de presionar al gobierno para que les condonen millonarias deudas con Banadesa y por ello politizan el tema. En nuestra sección del emprendedor destacamos la iniciativa de un grupo de estudiantes universitarios que conquistan el paladar de la población danlidense con su emprendimiento de gomitas artesanales denominadas gomipijudas. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Un grupo de jóvenes universitarios ha logrado transformar una simple idea en un exitoso emprendimiento que endulza la vida de muchos. La elaboración de gomitas artesanales con sabores únicos y naturales al que llamaron gomipijudas, haciéndose eco de una palabra que se utiliza bastante en el vulgo hondureño. 6 amigos se reunieron a planificar una idea de negocio dándole forma a prueba y error a un rico producto, que se ha convertido en un ejemplo inspirador de cómo la juventud puede innovar, emprender y generar un impacto positivo en su comunidad. El negocio surge como una idea de emprendimiento entre un grupo de 6 amigos, que son Luis Carlos Elvir, César Pavón, Emilio Sauceda, Roger López, Ángel Matamoros y su persona. El negocio surge por ganas de salir adelante, de ser unos emprendedores hondureños, de hacer un producto innovador, un producto nuevo, un producto con mucha calidad, con mucha presentación, con sabor. Las personas que consumen las gomitas que elaboran estos jóvenes dan fe que el producto es muy rico y que deleita el paladar. Tienen un buen sabor, un sabor único. Podemos decir que tienen un sabor un poco no común para el paladar danlidense. Creo que va a funcionar bastante. Este grupo de jóvenes universitarios se están preparando académicamente, pero también le dan forma a este bonito proyecto comercial que tiene mucha aceptación en la ciudad de Danlí. Edin Portillo, Telenoticias. El Movimiento Ingeniero 2.0, nueva generación que postula al ingeniero Luis Zelaya como presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, presentó este viernes su plan de trabajo para el periodo 2025-2027, con el que busca modernizar la plataforma digital, regular el ejercicio legal de la profesión e incrementar la presencia del CIE en el país. Nosotros, como Movimiento de Ingenieros 2.0, promovemos mucho un colegio mejor para todos y que promueva una equidad y que vamos a tratar en la medida de lo posible para regular el tema del arancel, que ha sido una lucha dura por años y que hasta el momento ninguna junta directiva lo ha logrado. Nosotros esperamos hacerlo. No hablamos de cambio, nosotros somos el cambio, precisa el ingeniero Luis Zelaya, quien tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa, transparencia financiera y accesibilidad de los servicios mediante herramientas digitales y la automatización de procesos, así como el incremento de afiliados. En uno de los... La presidenta Castro
participó este viernes en la ceremonia de graduación de 16 buzos militares que aprobaron el curso internacional de buceo militar de combate en Trujillo, Colón, donde anunció que se cuenta con cámaras hiperbáricas para proteger a los buces. La vanguardia de un proceso que ha convertido esta institución en un centro de buceo internacional. Honduras se destaca en Centroamérica y en la región al poder enseñar y certificar a buzos civiles y militares con los más altos estándares internacionales. Castro le comunicó a los pobladores del departamento de Colón que firmó un préstamo con España por $70 millones para iniciar la construcción de la carretera pavimentada entre La Ceiba y Trujillo. Y hoy el Poder Ejecutivo autorizó a Copeco realizar compras directas por 50 millones de lempiras para todos los accesorios para motocicletas que prometió la presidenta Castro para apoyar a personas de escasos recursos que utilizan motocicletas como medio de transporte. En el decreto publicado en la Gaceta se establece que Copeco, con la colaboración de la Dirección de Viabilidad y Transporte, procederá a reglamentar toda esta temática y bajo qué requisitos serán beneficiados con los equipos de protección. Sin embargo, analistas han cuestionado esta medida por tratarse de compras directas y la califican como populismo. Bueno, hoy se ha publicado en la Gaceta el decreto que autoriza 50 millones de lempiras para la compra directa de accesorios para motociclistas. Y retornamos con la información desde el Valle de Sula. Cierre de la extinta Comisión para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula es uno de los peores errores que se ha cometido en esa zona, pues a esa entidad acudían las personas de comunidades afectadas por inundaciones. De la extinta Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, solo quedó el edificio abandonado. Hoy, muchos sectores piensan que fue un error su supresión para crear el Instituto para la Protección y Desarrollo Sostenible, del que poco o nada se sabe. Hoy, que ya no está, se siente su falta. No es que hubiera sido la panacea para resolver los problemas del Valle de Sula, pero por lo menos había una unidad que le estaba machacando a la administración central que se necesitaban hacer obras acá en el Valle de Sula. Pese a que fue criticado además por su mal manejo con los fondos, este exsecretario de la Secretaría de Agricultura cree que es necesario que el Valle de Sula tenga un órgano que vele por los intereses de la ciudadanía, particularmente de aquellos afectados por las inundaciones. Realmente aquí debe haber una organización, una institución bien conformada, que sea totalmente apolítica, que sea una comisión técnica que se preocupe realmente por la protección del valle. Ronnie Rodríguez, quien fungió como comisionado de Copeco durante el mandato del expresidente Juan Orlando Hernández, defiende el trabajo que desarrolló esta comisión, pues considera que es injusto pensar que no respondió al considerar que Eta y Iota fue un fenómeno extremadamente fuerte. Lo que pasó con Eta y Iota, que la cantidad de agua que cayó en el Valle de Sula fue algo que nunca se había dado. Prácticamente duplicó con Eta lo que era la capacidad hidráulica de los principales ríos. El Instituto para la Protección y Desarrollo Sostenible del Valle de Sula no ha respondido a los intereses de los afectados por las inundaciones. Muchos ni saben de su existencia. Orly Martínez, Telenoticias. El estado del tiempo es presentado por Invesa. No importa el tiempo, muévete con Fotón. Ahorra hasta $6,500 este mes invirtiendo en un buen maquinón. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Quiero iniciar presentándoles este gráfico porque fíjense ustedes que Polonia, que es uno de los países que recibe menos del 60% del sol que recibimos aquí en nuestras latitudes que son tropicales, pues ha logrado generar más energía solar que
la que se genera con combustibles fósiles. El mundo se va moviendo hacia lo verde y todos tenemos que ir en esa ruta que nos lleva a un futuro sostenible. Se ha formado la depresión tropical número 3 de la temporada en la cuenca del Atlántico, aquí al este de la península de la Florida. ¿Qué pasará con este fenómeno? Bueno, se puede convertir en las próximas horas en tormenta tropical y seguiría esta ruta, es decir que ya el domingo en horas de la madrugada estaría ingresando por Carolina del Sur y luego pues el fenómeno tierra adentro ahí se va a desvanecer, así que tendrá una vida corta. Mientras una onda tropical está ingresando por la región oriental de nuestro país durante esta jornada de sábado y domingo dejará inestabilidad sobre el territorio hondureño. Aquí vemos la actividad eléctrica que ya está generando sobre la parte oriental en Nicaragua y el este de Honduras y los vientos acelerados que estarán corriendo para este fin de semana, tanto para sábado y domingo, sobre el territorio hondureño y el resto del istmo centroamericano. Aquí está la humedad avanzando para esta jornada de sábado y ahora vamos a ver cómo avanza para el día domingo. Así también por la región oriental y se extiende esta humedad en chubascos dispersos en buena parte del territorio hondureño, aunque van a prevalecer periodos largos también de sol. El incremento de acumulados aquí en la zona sur, algunos puntos del occidente, áreas del oriente principalmente, en estas próximas 48 horas, producto de estos fenómenos de los cuales hemos hablado, la altura máxima del oleaje va a 2.4 metros a la salida del Golfo de Fonseca y superior a 2 metros también al norte de Islas de la Bahía principalmente, así que tomar un poquito de precauciones. Las temperaturas 34 en el noroccidente, esperamos 33 en la costa sur, 29 y 30 aquí en el centro y máximas de 30 en la región oriental con un índice ultravioleta que se dispara y se mantiene hasta 12 en los periodos de mayor insolación. A cuidarse mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Las 5 de TN5 son presentadas por Banco Cuscatlán. Sueña y ahorra. Sé uno de los 5 ganadores de grandes premios. Sueña y ahorra. Banco Cuscatlán. Fallece quinto niño de 8 afectados por una presunta intoxicación tras ingerir hongos silvestres. Al menos 5 personas murieron y más de 20 resultaron heridas en brutal accidente registrado entre una rastra y un busito en la cuesta Los Hornos en Veracruz, Copán. Restituyen la visa a la madre del expresidente Juan Orlando Hernández, quien en los próximos días podría viajar a Estados Unidos para visitar a sus hijos en prisión. Crece la incertidumbre entre los hondureños protegidos por el TPS, cuya ampliación vence este sábado. Tras escándalo de Sedesol, Libre oficializa suspensión de Isis Cuellar de todos los cargos dentro de la institución política, incluso de su candidatura en la reelección como diputada de Copán.